¿Qué pasaría si viajaras más rápido que el sonido? Después de atravesar la pared de choque y atravesar la barrera del sonido, estarías viajando aproximadamente a 34.314 km por hora. En ese punto, las partículas del aire ya no se podrían adherir a los átomos de tu piel y comenzarían a ocasionar una fricción muy fuerte que te prendería en fuego y eventualmente te desintegraría. Como pasa con los meteoritos, este efecto se llama ignición. Y ocurriría con cualquier objeto que no tenga una estructura molecular lo suficientemente fuerte, como las superaleaciones. Por otro lado, en un avión adaptado no sentirías casi ningún cambio, ya que el aire dentro de las cabinas está aislado y viaja normalmente en ellas, tal como lo describieron las tripulaciones del Concorde.